Hola compañeros. Vamos a ver de forma muy rápida las herramientas y atajos de teclado de la versión de Blender 2.74. Hay versiones más nuevas en blender.org, pero bueno, en principio las opciones están más o menos en los mismos lugares. Y bueno, vamos a echar un vistazo a lo que tenemos aquí. Lo primero que es importante explicar para hacernos un poco con el entorno de Blender es el tema de modo edición o modo objeto. Esto al principio cuesta un poco. Pulsando el tabulador cambiamos entre modo objeto o modo edición, lo podéis ver aquí abajo. Luego hay otros modos como escultura, vértice, influencia y texturas, pero ahora mismo solamente vamos a trabajar con el modo objeto o edición. Con el teclado numérico de la derecha tendremos las vistas. Si os fijáis aquí abajo podéis ver el eje 1, 3 y 7. Pulsando las teclas 1, 3 y 7 podríamos movernos entre vistas. Si necesitásemos dividir el área, con botón derecho aquí en el borde podemos dividir el área y tendríamos dos vistas distintas. Las cambiaríamos poniendo el cursor encima de la vista y simplemente pulsando el teclado correspondiente. Bien, ahora mismo solamente necesitamos una vista, por tanto la unificamos y es importante sacar el menú de transformación con la tecla N. Lo mostramos y lo ocultamos. Lo que vamos a hacer es basarnos en una imagen de un plano que tenemos para modelar una pequeña Cessna. Le damos aquí, agregar imagen de fondo, le damos a abrir. En el escritorio pues tenemos la imagen de la Cessna y si os dais cuenta un tema importante es que se nos proyecta en todas las vistas. Si nosotros cambiamos entre vistas vemos que en todas tenemos la imagen de fondo. Nosotros no queremos eso, lo que queremos es dejar fija solamente en una proyección de una vista. Por tanto, lo que haríamos aquí sería, pues, en este caso, en el eje Y, por ejemplo, en la frontal, tenemos esta vista y ahora en este de aquí vamos a añadir una segunda imagen, que en realidad en nuestro caso va a ser la misma. Si os dais cuenta, se nos ha creado una nueva pestañita de imagen igual, la cual le damos a abrir, seleccionamos la misma y como yo tengo la imagen preparada, en realidad lo que quiero es dejar esta de aquí en el eje Z, pero en el superior, para que se vea, ¿vale? En el eje X tendríamos esta vista y en el eje Z esta. Están, en principio es la misma imagen, solo que podemos modificar la posición, que es lo que nos interesa ahora mismo. Con la ruleta del ratón podemos acercarnos o alejarnos en zoom. Con las teclas mayúsculas y el clic de la ruleta del ratón podemos mover la vista. Y vamos a hacer un pequeño truquito que, bueno, que nos puede servir para este tipo de modelado. Así va con un plano de fondo y sin cambiar mucho el tipo de vista. Lo que haríamos sería con la tecla A, la tecla mayúsculas A, perdón, se nos abre el menú de agregar. Agregamos en una malla, pues por ejemplo un cono. Y esta primitiva del cono lo que queremos hacer es rotarla. Con la tecla R la rotamos y si pulsamos los números podríamos con el ratón moverlo de forma manual o pulsando los números el ángulo. Ahora mismo nos interesa 90 grados, por tanto tecleo 90 en negativo y al darle al intro se acepta el cambio y si os dais cuenta estamos en modo objeto. Si quisiéramos modificar este polígono dándole al tabulador entraríamos a lo que serían los vértices, bordes, caras, etcétera. Ahora mismo vamos a trabajar en modo objeto.
lo que estábamos haciendo es marcarnos un punto de referencia para modificar la posición del plano en cada una de las vistas. Por ejemplo, aquí ahora pulsamos la tecla S para escalar y situamos el cono aproximadamente aquí, bueno, algo aproximado. Con la tecla G de Grab podemos moverlo también manualmente, o si pulsamos el eje X lo moveríamos en el eje X, Y lo moveríamos en el eje Y, en esta vista no se aprecia, o Z lo moveríamos en Z. Pulsamos X de nuevo para situarlo en la posición que nos interesa, escalamos de nuevo y aproximadamente así nos puede servir ahora mismo. Vale, para lo que queremos hacer nos serviría. Si os dais cuenta, si cambiamos de vista estaría situado de forma incorrecta. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar a la vista de Z y vamos a mover la imagen del plano. Nos venimos aquí, si os dais cuenta podemos ocultarlo para saber en la que estamos. Esta sería el de la otra vista y esta sería la de aquí. Y yo ya he calculado antes que 2,53, el plano se movería hacia arriba, menos 2,53, se queda bastante aproximado. Podríamos poner aquí 2,52, 2,48. Si os dais cuenta, podemos ir moviendo un poquito el plano hasta que se nos sitúe en la vista tal cual nosotros lo necesitamos. 2.35 por ahí aproximadamente. Bueno, pues así tendríamos, si os dais cuenta, nuestro plano situado correctamente para trabajar en nuestras dos vistas. Aquí tendríamos la vista superior y aquí tendríamos la vista lateral. Y ahora vamos un poco con el modelado, que sería algo muy básico, como os he dicho, para entender un poco el funcionamiento de Blender. Yo normalmente en modo objeto lo que hago es haces clic, de nuevo mayúsculas A, sería mayúsculas pero la tecla Shift, A, y añadimos, pues aquí en este caso un plano que ahora mismo deberíamos rotarlo. Le damos a la R, 90 grados, en el eje X, en el eje Y, se nos situaría de forma correcta. Ahora con la tecla S y movimiento del ratón lo escalamos, y con la tecla G y pulsando el eje Z, el eje Y, lo moveríamos a donde quisiéramos, más o menos hacia allí. Si os dais cuenta, con la ruletilla podríamos movernos con el clic de la ruleta del ratón, y podríamos ver que en las dos vistas se nos queda más o menos situado en su lugar el plano. Vale. Bien, aquí estaría ahí y aquí estaría ahí. Perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar a modelarlo desde arriba. Yo lo primero que hago es ahora, si entro en modo edición, tecla tabulador, si os dais cuenta, o nos movemos aquí, modo edición, y ahora podéis ver que al plano le han aparecido sus 4 vértices, que simplemente cogiéndolos podríamos moverlos. Pulsando la tecla A seleccionamos todos, la tecla A de nuevo los deseleccionamos, nos volvemos a nuestra vista y lo que haríamos sería ajustar los 4 vértices a su posición, como pues tirando desde ahí. Con la tecla B seleccionamos un cuadrito
perdón. Y ahora lo siguiente sería con la tecla A, para que seleccionamos todo. Seleccionamos todos esos vértices, le damos a la tecla E de extruir y en el eje X extruiríamos esos 4 vértices hasta, por ejemplo, aquí. Ahora le daríamos a escalar en el eje X, o en el eje Y, o en el eje Z. Escalamos en Z hasta ahí, volveríamos a darle a extruir, nos lo traemos por aquí, escalamos en el eje Z hasta aproximadamente ahí, extruimos de nuevo, escalamos de nuevo, extruimos de nuevo, podríamos extruir hasta donde veamos que empiezan los cortes. Aquí empezaríamos a movernos de nuevo hacia adentro, por tanto cortaríamos aquí, extruimos de nuevo hasta el siguiente corte y escalamos en Z, extruimos hasta ahí, por ejemplo, escalamos en Z de nuevo y extruimos hasta aquí, por ejemplo. Yo haría un cortecillo ahí, escalamos en Z y extruimos ya hasta el final y escalamos de nuevo en Z. Haciendo esto, si os dais cuenta, tendríamos un poquito la forma desde arriba. Ahora vámonos a la otra vista. Teníamos la vista superior, vámonos a la vista lateral y vamos a utilizar los mismos puntos. En modo edición siempre vamos a ir seleccionando puntos y a escalar ahora, pero en Y. Bien. Lo situaríamos aproximadamente ahí. Escalamos en Y de nuevo, lo situamos ahí. No os preocupéis si aquí en este punto se nos queda un poco fuera, porque luego podemos hacer un corte. Ahora lo veremos. Vamos a seguir por aquí, escalamos en Y de nuevo y ahora este vértice, siempre estamos seleccionando los dos vértices porque estamos en transparente. Por tanto, seleccionamos esos dos vértices, los bajamos hacia ahí y ahora los otros hacia abajo. Ya podemos ir de forma manual bajando los vértices a su posición. Siempre para seleccionar el cuadrito este, pulso la tecla B. Bien. Seleccionamos de nuevo, nos lo traemos a su posición. De nuevo. De nuevo aquí. Para deseleccionar un vértice le pulso a la tecla A para que se deseleccione todo. Bien, y aquí igual. Venimos hacia aquí y ahora vamos dando un poquito de forma. Por aquí, por ejemplo. Un truquito para que la vista rellene, se vea rellena y podamos ver un poquito lo que sería la forma del modelo. Le damos a la tecla Z. En Z cambiamos entre vista sólida o vista de líneas.
Bien, cambiamos de nuevo, nos venimos aquí y aquí, como ya os había dicho, vamos a añadir un corte. Antes cambiamos a modo edición, seleccionamos este vértice y nos lo traemos ahí, un poquito más arriba, por ejemplo ahí. Bien, damos a tecla control R y si os dais cuenta nos aparece un corte de toda la sección. Y hacemos clic con el ratón y ahora nos permite situarlo entre un lado y el siguiente. Bien, lo seleccionamos, lo ponemos, por ejemplo, aquí, y ahora ya tenemos dos vértices nuevos para trabajar un poquito la forma. Y podríamos ajustar esto un poco más. De nuevo, control R, y podemos darle un poquito más de forma aún a todo esto. Bien. Aquí, por ejemplo, nos encontramos que hay varios cortes. Nos interesaría hacerle un nuevo corte aquí para bajar esto a su sitio. Y esto en principio sería por aquí y este de aquí sería hasta ahí. Añadimos un nuevo corte aquí, nos lo traemos ahí. Y esto lo deberíamos traer hacia ahí, uno nuevo, y este lo traemos hacia aquí, por ejemplo. Así, si os dais cuenta, tenemos un poquito la forma de nuestro avión, del fuselaje, de forma muy primitiva, pero ya podríamos empezar a darle a esto detalle. Bien. Vale, algún truquito, si queréis redondear un poco la forma, siempre podemos utilizar varios sistemas. Uno de ellos sería suavizar vértices, le damos a la tecla A y suavizar vértices, pero nos cambiaría la forma, algo que no nos interesa. Y otra opción, que lo explicaré en siguientes vídeos, son los modificadores. Con los modificadores sí que podemos trabajar un poquito más en detalle. Bueno, haré un siguiente vídeo en el cual os explicaré más a fondo, pero ahora mismo uno que nos interesaría sería, por ejemplo, este, que nosotros podemos ir modificando aquí de forma que le daría un puntito más redondeado. Ahora mismo no nos hace falta para lo que estamos intentando modelar y lo podríamos dejar aquí. Bien, esa sería la primera parte del modelado. Ahora, un tema importante para imprimir, lo que nos interesa es tener esto dividido en secciones. Bien, pues vamos a dividir el objeto en dos partes. Le damos a la Z para que se vea en modo línea. Le damos a la B, seleccionamos toda la sección que queremos que forme parte de un nuevo objeto y le damos a la tecla P en modo edición y con un polígono seleccionado. P y le decimos selección. Eso lo que nos ha hecho ha sido separar ese objeto, esa malla, en dos objetos distintos. Ahora, si nos vamos con tabulador al modo objeto, veremos que podemos con el botón derecho seleccionar una malla o seleccionar la otra. Así se ve mejor y ya podríamos exportar este objeto para poder imprimirlo rotándolo como queramos, posicionándolo en un plano para poder imprimir, por ejemplo. Vale, ¿cómo exportaríamos esto? Pues yo tengo un plugin que lo que me hace es con archivo exportar permitirme la exportación en STL. Al darle a exportar en STL me sale aquí algo que es muy importante,
que sería la escala. La escala en Blender es un poco relativa. Si nos venimos aquí a la escena, podemos seleccionar las unidades en métrico y ponerle aquí de nuevo la escala. La escala esta sería la del modelado y la otra escala sería la de la exportación. Yo normalmente pruebo cambiando la escala porque no va perfecta. Poniéndole en exportación, bueno, aquí antes de nada podemos ver el objeto, las dimensiones que tiene. Ahora mismo estaríamos modelando en 1,022 metros. Si cambiamos aquí la escala a 0,1, pues si os dais cuenta estaríamos cambiando la unidad. Y por ejemplo, esto serían 10 centímetros en el eje X. Pues si hacemos una exportación a STL, poniéndole escala 1000 y al escritorio. Ahora vamos a abrir en el Simplify el archivo, escritorio, Cessna, y si os dais cuenta nos dice que la parte más grande excede las dimensiones de impresión. Bien, ya veis que en realidad el polígono ha quedado muy grande. Pues vamos a exportarlo con un tamaño, con una escala de 100, que si no me equivoco es la correcta. Pues no, la escala correcta 44 milímetros era la anterior. Bien. Por tanto, exportando a 1000, de escala tendríamos un elemento de 102 milímetros. Bueno, eso sería cuestión de jugar y de ir ajustando el modelo. Y esto es todo. Muchas gracias y darle a like.